Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Entre Amigos. Hoy me gustaría plantearte una pregunta que muchos sentimos, pero pocas veces formulamos en voz alta. ¿Por qué sentimos que muchos políticos prometen una cosa y después hacen otra? ¿O por qué muchas veces parece que usamos la política, pero la política no nos usa a nosotros como sociedad? No voy a hablar de partidos concretos, sí de ejemplo, pero me gustaría hablar de una dinámica que se repite una y otra vez, aquí y en muchos países del mundo. Promesas que no se cumplen, cambios de postura disfrazados de realismo político, entre comillas, alianzas inesperadas y esa sensación de que la política parece más servir a intereses que a la gente. Te invito a que exploremos esto juntos, con ejemplos que vamos a poner encima de la mesa, porque entenderlo es clave para recuperar confianza y responsabilidad democrática. Y vamos a comenzar hablando de la naturaleza de las promesas políticas. Las promesas políticas son inherentes a las campañas. Los candidatos dicen, si me votas, haré esto. Eso quiere decir que las promesas funcionan como una forma de atraer votos y legitimar el mensaje del candidato o partido. Pero múltiples análisis muestran que no todas las promesas se pueden cumplir y a veces ni siquiera se intentan cumplir. Esto no es algo de ahora. En política global hay una larga historia de campañas con promesas ambiciosas que luego no se materializan o son reinterpretadas por quienes están en el poder. Hay investigaciones académicas que han analizado cómo los votantes interpretan el cumplimiento de esas promesas y concluyen que esa interpretación está fuertemente medida por la percepción partidista. Si el votante se identifica con ese partido, tiende a percibir sus propios incumplimientos como matices o realismo y no como traición. Esto explica parte de por qué muchas personas normalizan que sus líderes cambien de postura. No siempre se evalúa objetivamente si una promesa fue cumplida o no. Se interpreta según las preferencias personales. Y ahora me gustaría hablar de unos ejemplos internacionales de promesas incumplidas. Vámonos por ejemplo al Reino Unido y las promesas fiscales. En el Reino Unido, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, prometió durante la campaña general que no subiría impuestos claves como el IVA o la renta. Sin embargo, en 2025 surgieron informes de que su propio gobierno planeaba subir esos impuestos para estabilizar las finanzas públicas, lo que se interpreta como un giro de sus promesas. Este caso recuerda a uno de los ejemplos más célebres en la política estadounidense, la promesa de George H.W. Bush de The Read My Lip No New Tape, no nuevos impuestos, que terminó rompiendo poco después de llegar al poder y fue ampliamente criticada. En Escocia, listas de promesas rotas. El primer ministro John Siwerney, no sé si se dice así, enfrentó acusaciones de que su gobierno no cumplió decenas de promesas en áreas claves como la sanidad, la educación y otros servicios, según informes críticos. Esto nos muestra que no importa la región ni el color del partido, cuando la política se practica, a menudo se encuentra con la complejidad de la realidad, pero también con decisiones que pueden ir claramente en contra de lo prometido. Y por supuesto, mi país España, las promesas y los cambios de postura. Y nos vamos a centrar en ejemplos concretos de ahora mismo, de hace unos meses. Por ejemplo, Extremadura, María Guardiola y Vox. Un ejemplo muy comentado fue la postura de esta última de María Guardiola en Extremadura, quien durante la campaña dijo claramente que no pactaría con Vox, posicionándose claramente en contra de esa alianza. Pero después de las elecciones, ante la necesidad de formar gobierno, esa negativa pues se diluyó y se abrió la puerta a las negociaciones. Este tipo de giros estratégicos no son necesariamente ilegales, pero sí pueden afectar a la percepción de quienes votaron en base a esa promesa firme. PSOE, la OTAN y sus propias contradicciones históricas. Y aquí quiero hablar de otro caso significativo, fue la postura del PSOE en torno a la OTAN. Cuando el partido defendía una postura de oposición a la permanencia en la OTAN, eso era parte de su identidad ante amplios sectores de su electorado. Sin embargo,
al llegar al momento de gobernar, el propio PSOE cambió la estrategia y apoyó la permanencia, lo cual generó malestar en sectores de su base tradicional. Este tipo de cambios mostraron que los partidos pueden interpretar el contexto político y ajustar su discurso, aun cuando eso chocara con la percepción previa de parte de sus votantes. Tampoco me quiero dejar de lado al PP y sus políticas concretas. En el 2025, el Partido Popular aprovechó una votación en el Congreso junto con Vox y con Junts per Catalunya para tumbar medidas como la revalorización de las pensiones y otras ayudas, una postura que fue criticada por contradecir lo que muchos ciudadanos esperaban de esas políticas de protección social. Esto no es una cuestión de buenos o de malos, es una dinámica donde las alianzas y las negociaciones cambian las prioridades de los políticos, pero no las de los ciudadanos, que quedamos relegados al olvido. Pero, ¿por qué se normaliza este comportamiento? Y ahora quiero entrar en el corazón del tema bajo mi punto de vista. ¿Por qué, como sociedad, terminamos aceptando esto como algo normal? Y yo creo que hay varias claves. Primero, el relato partidista. Cada partido construye un relato atractivo para ganar votos, pero ese relato a menudo simplifica y promete más de lo que se puede cumplir. Y la gente suele internalizar esas promesas en lugar de verlas como objetivos condicionados. Después tenemos la polarización y la percepción. Cuando un votante se identifica con una posición, tiende a justificar o reinterpretar el incumplimiento según sus sesgos. Si la promesa viene del otro lado, se percibe como traición. En cambio, si viene del mismo lado, se interpreta como un mal necesario. Este fenómeno es parte de lo que ya vivimos en otros vídeos que hicimos sobre la polarización. Las personas no juzgan el incumplimiento de forma objetiva, sino de forma emotiva. Y por último, la realidad política. Acuerdos y poder. La política está claro que es negociación, compromiso y pacto. Esto significa que a menudo hay tensiones entre lo que se promete y lo que es posible gobernar con alianzas diversas. Eso no siempre es mala democracia, pero sí es frustrante para quienes confiaron en un mensaje claro. Como sociedad, hemos aprendido a aceptar estos giros. En muchos casos no se percibe como traición, sino como parte del juego político. Y cuando algo se repite, dejamos de cuestionarlo con la misma fuerza y firmeza. Aquí se generan unas consecuencias profundas. La primera es la pérdida de confianza. Cuanto más se normaliza el incumplimiento de las promesas, más cae la confianza ciudadana en las instituciones. Esto puede llevar a menor participación electoral, como hemos visto en Extremadura, desprestigio de la política y auge del cinismo. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? Y aquí es donde el vídeo puede tomar un giro reflexivo y propositivo. Pedir mayor transparencia y claridad, no solo promesas grandiosas, sino también explicaciones claras de cómo se piensa cumplir y en qué condiciones pueden dificultarlo. Una evaluación de la ciudadanía continua. Los ciudadanos podemos exigir mecanismos de rendición de cuentas más claros, como informes periódicos, evaluaciones públicas o transparencia legislativa. Sobre todo, recuperar el sentido de la responsabilidad cívica. La política no debe verse como un espectáculo, debe verse como una herramienta para resolver problemas reales de los ciudadanos. Al final, las conclusiones deben de ser claras. Las promesas políticas muchas veces se hacen por estrategia y se interpretan según intereses partidistas, que no de la ciudadanía. Ejemplos internacionales muestran que esto no es exclusivo de un país o de un color político. En España hay casos concretos recientes que ilustran esta dinámica y que ya hemos comentado anteriormente. Y encima la sociedad ha normalizado que el giro político en la percepción, la polarización y la negociación lo hacen parecer inevitable. Debemos exigir transparencia y responsabilidad sin caer en el cinismo. Está claro que vivimos en sociedades complejas, con múltiples intereses y desafíos. A veces los políticos no cumplen porque realmente no pueden y otras veces porque cambian prioridades. Pero una cosa es cierta, normalizar el incumplimiento sin exigir explicaciones no nos va a ayudar como sociedad. No se trata solo de criticar sin más, se trata de pensar, de preguntar, de exigir coherencia y de entender que la política es una herramienta y no un dogma.
Gracias por seguir esta reflexión. Me encantaría que dejaras tu opinión en los comentarios sobre qué ejemplos te parecen más significativos y qué soluciones crees que podrían ayudar a la política por a ser un espacio de servicio real a la gente. Te invito también a que te suscribas al canal y que nos vemos, si Dios quiere, en un próximo vídeo. Que tengáis una excelente jornada. Un abrazo y hasta pronto.